Que Dios te bendiga. Quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios en Jonás, una reflexión bíblica. Jonás capítulo 1 nos dice así: vino palabra de Jehová, se puede traducir Yahvé, Adonai, Elohim, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. O sea, amonesta, predica en esa ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Había una ciudad, Nínive, que había tanta maldad en aquella ciudad. Muchas veces, como en los días de hoy, hay tanta maldad que la maldad sube delante de Dios. No pienses que Dios no te ve. No pienses que haces las cosas en lo secreto y Dios no lo sabe. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, Yahvé, a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé, Jehová, Adonai, Elohim. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Hermanos, aquí podemos ver que Jonás desobedeció la voz de Dios. Muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios. Dios nos dice que hagamos cosas en la obra de Dios. Y muchas veces nosotros andamos en camino erróneo. Dice la palabra de Dios: el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces por falta del conocimiento nosotros andamos en un camino errado, en un camino erróneo. No andamos en aquel camino que es verdadero. No andamos en la verdad. Muchas veces hasta por la falsa enseñanza, hasta por la mala interpretación de la palabra de Dios. Hermano, el pueblo de Dios, viene una tempestad. Podemos llamar a la iglesia de Cristo como un barco. La iglesia de Cristo es como un barco y nosotros somos los marineros. Hermano, podemos ver aquí en el versículo 5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermano, los marineros tenían pérdidas. En aquel barco había pérdida. La iglesia de Cristo muchas veces tiene pérdida. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia representa un cuerpo. La iglesia representa a una nave, a un barco. Y si falta algunos marineros, ese barco no anda bien. Si falta un miembro del cuerpo, ese cuerpo no anda bien. Si le falta al cuerpo la pierna, el cuerpo no anda como tiene que andar. No va recto, va cojo.
Y si la iglesia, hermanos, un miembro de la iglesia está en pecado, comete pecado, da malos testimonios, y la iglesia, en vez de crecer, va en un declive hacia abajo, disminuye, hay pérdidas en la casa de Dios, en la iglesia, y la iglesia no prospera. La iglesia de Jesucristo, por testimonio de algunos, no prospera la iglesia de Dios. La Biblia dice que quien no da fruto será cortado y echado al fuego. Jonás se puso a dormir. El que no da fruto será cortado, hermano. Nosotros debemos esforzarnos. Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Debemos trabajar en la obra de Dios. Como hijos de Dios, debemos ser obedientes a la palabra de Dios, permanecer fieles hasta la muerte en la palabra de Dios, dando frutos, hermanos. Debemos dar frutos. Como obedientes, como hijos de Dios, debemos dar frutos, debemos prosperar cada día más. Dice la palabra de Dios, el que sea santo, santifíquese más en Apocalipsis. Hermano, la iglesia de Cristo muchas veces representa un barco. Y muchas veces, porque no caminamos conforme a la palabra de Dios, la iglesia sufre y hay tempestad en aquel barco. Hay tempestad en el barco. Y Dios es el que calma la tempestad. Jesús estaba en el barco, aleluya. Podemos ver la palabra, me acabo de acordar ahora, que cuando Jesús estaba en el barco, sus discípulos estaban en el barco también, aleluya. Y hubo una gran tempestad, aleluya. Hubo una gran tempestad y dijeron a Jesús, Maestro, estamos pereciendo. Jesús estaba durmiendo y dijeron, ¿por qué no tenéis fe, hombres de poca fe? Hombre, mira. Muchas veces los hombres no obedecen a Dios. Hola. Hermanos, Dios os bendiga. Hermanos, debemos confiar en la roca que es Cristo Jesús. Y Cristo está con nosotros, hermanos. Todo es posible para los que confían en Dios. Hermano, Dios traiga renovación a tu vida y hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas en la voluntad de Dios. Vivamos en santidad. Vivamos en la palabra de Dios, vivamos en la doctrina verdadera, que muchas veces, por la mala interpretación de la palabra de Dios, el pueblo de Dios es azotado en un barco. El pueblo de Dios tiene dificultades. El pueblo de Dios está en esa tempestad en el mar. Y Jesucristo es el que calma la tempestad. Si Jesús entra en nuestra vida, Él es el que calma la tempestad. Dios quiere calmar la tempestad de tu barco. Dios quiere calmar la tempestad de tu vida. Solo debes confiar en Cristo Jesús y vivir en obediencia. Ser injertado en Cristo Jesús. Debemos estar injertados en Cristo Jesús. Hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Dios te bendiga.